Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Amén. Dios nos bendiga en esta noche, queridos hermanos, amigos, a todos quienes están en conexión de Neuma Media. Muy agradecidos con Dios por estar otra vez en esta nueva oportunidad que Dios nos presta y nos otorga para tener este tiempo y este espacio y poder tener esta conexión en el ámbito de lo que tiene que ver la predicación de la Biblia, la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Agradezco a Dios porque sé que todos hemos visto y experimentado constantemente a Dios en nuestras vidas, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Y todas esas cosas que el Señor hace manifiesto y patente en nuestras vidas es algo muy maravilloso y hermoso que nosotros podamos experimentar y podamos también sentir como es que el Señor desea relacionarse así con nosotros. Y siempre teniendo un sentido de correspondencia, no como para merecer más, sino en un sentido de correspondencia, haciéndole saber, haciéndole ver a Dios que nuestra vida también es agradecida por todas y cada una de las bendiciones que Dios da a nuestras vidas. Muy contento, le repito, de estar otra vez aquí, como todos los jueves, en este programa Escudriñando la Palabra. Este programa, como cada vez que me presento y lo hago mención, este programa Escudriñando la Palabra es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios. Siempre con el sentido de tener presente el fundamento bíblico, siempre teniendo como base, como fundamento, la Biblia, la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo esencial para el desarrollo de una vida cristiana conforme a lo que Dios lo ha determinado. La Biblia es el medio, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, es la forma en la que yo puedo entender, conocer, experimentar a nuestro Dios. Y también encuentro en la Biblia normas, estatutos, mandamientos que necesito yo tener como base y caminar en ello para un buen desarrollo de vida cristiana. La Biblia no es solamente un libro histórico, no es solamente un libro que tengamos como referencia de lo que ha sucedido a lo largo del pueblo de Dios, de la iglesia, sino que la Biblia en sí es algo que nos transmite la vida espiritual que necesitamos para poder vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por eso todo el creyente, todo cristiano debe tener un valor, debe aquilatar también lo que entendemos y comprendemos
y Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y por eso es que nosotros hemos tenido desde hace ya algunos años esta inclinación de tener el aprovechar este espacio de Neuma Media y poder compartir y poder transmitir siempre algo que pueda no solamente ser una información, sino que dentro de la información podamos decirle al Señor que también nos dé formación. Y la Biblia hace eso, la Biblia forma, la Biblia reestructura, cambia, la Biblia hace que nosotros vivamos en esa formación como hijos, como iglesia, como pueblo de Dios, y siempre debemos tener presente que todo lo podemos lograr en base a lo que dice o está ya escrito en la palabra. En esta noche, mis amados, son ya las 9:10 de la noche y queremos aprovechar al máximo este tiempo. Y en esta hora, sé que muchos de quienes ya llevamos tiempo caminando en la fe cristiana, sé que muchos de quienes tienen este andar con el Señor como creyentes, como cristianos, debemos entender el valor que le debemos dar a que constantemente yo debo renovar mi vida, renovar mi caminar, renovar mi amor, renovar mi deseo de estar con Dios, renovar constantemente el hecho del desarrollo de la vida cristiana que exalte y glorifique a Dios. Vivimos un tiempo, una época en donde es necesario que constantemente el cristiano experimente una renovación en el ámbito de cada vez más tener un estilo de vida de calidad en la fe cristiana, tener un estilo de vida de buen testimonio, tener un estilo de vida que refleje y exprese lo que el Señor está haciendo y lo que Él va a hacer en nuestra vida en cuanto al desarrollo de nuestra fe cristiana. Todos quienes hemos conocido a Dios y llevamos años caminando en la fe cristiana, no podemos quedar rezagados en cuanto a lo que tiene que ver nuestra renovación, nuestro cambio, nuestra transformación, todo lo que tiene que ver con el hecho de desarrollar la vida conforme a lo que Dios ha determinado. Y yo quiero hablarle esta noche, mis amados, acerca de algunas señales que yo pueda ver en mi vida y que me indican que yo necesito una renovación espiritual. Yo quiero hablarle de 5 señales que yo necesito una renovación espiritual. Y miren, si hay alguien en el Nuevo Testamento, específicamente a partir de la divulgación del Evangelio en el libro de los Hechos, si hubo alguien que pudo conocer el corazón de los creyentes, que pudo saber la condición del corazón de los creyentes, porque él estableció comunidades, iglesias, fue el apóstol Pablo. Y Pablo nunca quitó el dedo del renglón de que todos aquellos que fueron alcanzados por el Evangelio vivieran de acuerdo a lo que el Evangelio establecía en base a lo que ya él había plasmado por inspiración de Dios y de su Espíritu en la palabra. Y yo quiero leerles en esta noche un pasaje que está en la carta que mismo Pablo escribió en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17, Pablo hace mención de lo que conlleva la nueva vida en Cristo, lo que conlleva el hecho de haber experimentado el nuevo nacimiento, haber dejado atrás la vida pasada, haber dejado atrás el hecho de vivir en el pecado y en el desorden, y cómo es que Dios, a través de su Espíritu, da la iniciativa en el nuevo nacimiento para que nosotros experimentemos lo que tiene que ver la vida nueva, la nueva vida en Cristo. Y Pablo, le vuelvo a repetir, siempre tenía un énfasis muy apropiado de quien amaba a la iglesia, de quien quería ver el resultado del nuevo caminar de los creyentes en la iglesia. Y cuando había algo que Pablo notaba y que él podía hacer una corrección en el ámbito
de enseñar a través de la Biblia cómo es que debía ser la nueva vida en Cristo, no dejaba pasar tiempo y siempre estaba muy enfático en eso el apóstol Pablo. Y miren lo que dice la escritura, Efesios capítulo 4, del versículo 17, quiero decirle, Pablo nos da una gran enseñanza sobre lo que tenía que ver la nueva vida en Cristo, pero solamente quiero leerles los versículos 22, 23 y 24. Gracias, hermanos, por estar ahí. Hermana Elimora, el pastor José Juan, y hay otras personas que están por ahí conectadas. Gracias. Dice Pablo, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Hagamos un alto tantito aquí. Pablo hace una referencia muy práctica y muy dinámica para que ellos pudieran entender lo que tenía que ver la vida pasada. Y la vida pasada hace referencia cuando eran gentiles o cuando no habían conocido a Cristo o cuando aún no habían entregado su vida al Señor, quizás por el desconocimiento del evangelio. Pero ahora dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, es necesario que se despojen del viejo hombre. Recordemos lo que mismo Pablo había dicho en 2 de Corintios 5, 17. El que está en Cristo es una nueva creación. Es un nuevo hombre o una nueva mujer. De hecho, también el apóstol Juan decía, porque ahora ustedes no son nacidos por voluntad de carne o voluntad de varón, sino ustedes han vuelto a nacer por obra del Espíritu Santo. Entonces hay una conexión constante en los versículos bíblicos para que nosotros podamos entender esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, desháganse del viejo hombre, el cual tiene vicios conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, renuévense en el espíritu de nuestra mente. Vístanse del nuevo hombre. Viene esta parte. Creado según Dios en la justicia y también en la santidad de la verdad. Si podemos notar con claridad, el apóstol Pablo era una persona, vuelvo a repetirles, que estaba muy ocupado y muy preocupado porque la iglesia caminase, porque la iglesia viviese conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. Y yo le dije en la introducción o en el principio que muchos llevamos años caminando en el evangelio, muchos llevamos años caminando en la fe cristiana, pero es necesario que podamos entender que constantemente debemos experimentar el hecho de decirle al Señor: renueva, sigue cambiando, sigue reestructurando, sigue quitando, sígueme haciendo conforme a tu voluntad. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente, trabaja en mi testimonio, trabaja en lo que tiene que ver mi vida práctica de la fe cristiana, para que cada vez yo sea mejor, para que cada vez yo más camine de manera correcta, para que yo cada vez más dé buen testimonio. Y todo esto se conjuga para llegar al punto de lo que yo quiero hablarle en esta noche. Algunas señales de que yo necesito ya una renovación espiritual. Y mire, ¿cuándo es que yo puedo sentir? ¿Cuándo es que yo necesito? Porque recordemos que nuestro espíritu, al estar conectado con el Espíritu Santo, hay una interacción en la revelación de las cosas que necesitamos abandonar, que necesitamos despojar, que necesitamos quitar por completo. Dios habla a través de su espíritu a nuestra conciencia. Dios habla a través de su espíritu a nuestro corazón. Dios habla a través del espíritu a nuestra mente. Él está hablando y bombardeando nuestra vida con planes, proyectos, promesas, deseos de que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y en una de las muchas cosas en las cuales Dios se revela para que nosotros seamos mejores, tiene que ver con una renovación espiritual constante. Ya como cristianos, ya como hijos de Dios, ya como personas que hemos nacido de nuevo, necesitamos desarrollar este estilo de vida. Ahora, una de las señales o de las primeras señales en mi vida o en la vida de un cristiano que necesita una renovación espiritual es cuando, escuchen esto, yo necesito que podamos entender estos principios que yo tengo en mis notas. Una de las primeras señales en la vida de un cristiano
que requiere una renovación espiritual es cuando se está inclinando nuestra vida otra vez en poder volver a vivir como vivíamos en la vida pasada. Escuchen esto. ¿Saben cuándo es que yo, como cristiano que llevo tiempo caminando en el evangelio, necesito una renovación? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la alerta que se enciende para que yo pueda entender que necesito entrar en ese proceso de renovación de mi vida espiritual? Esa señal es cuando yo vuelvo o tengo la inclinación o tengo el deseo de vivir otra vez como vivía en la vida pasada. Miren, no porque seamos cristianos, aún hayamos nacido de nuevo, no significa que somos inmunes a que nuestra carne no vuelva a tener los deseos pecaminosos que tenía antes. De hecho, la naturaleza pecaminosa la vamos a llevar hasta que nos muramos. La naturaleza pecaminosa, la inclinación de la carne del hombre, aún siendo cristiano, está inclinada a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que debemos entender lo que Dios dijo en su palabra. Pero ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. El poder del Espíritu Santo trabaja en mi espíritu para que yo pueda conectarme con Él y desarrollar la vida basada en lo que tiene que ver lo espiritual. Pero recordemos que mi carne aún está viva o tiene la inclinación por ir en contra de ese principio de vida espiritual. Entonces, si yo no renuevo, entonces si yo me encapsulo, entonces si yo me inhibo en lo que tiene que ver la vida constantemente de renovación, tengamos cuidado, podamos otra vez volver a caer en un estilo de prácticas y hábitos que hacíamos en el pasado, cuando no teníamos a Cristo. Por eso es que una de las señales que a mí me indica una alerta que necesito una renovación espiritual es cuando yo me estoy inclinando otra vez por volver a vivir como yo vivía antes en mi vida pasada. Por eso es que Pablo decía en lo que tiene que ver la nueva vida en Cristo: hermanos, dice Pablo, hermanos, en cuanto a su pasada manera de vivir, desháganse de ella, despójense de ella y del viejo hombre. El viejo hombre habla de aquel hombre que no tenía a Cristo y vivía y caminaba y hacía conforme a sus propias concupiscencias, pero ya no debe ser así en lo que tiene que ver en la vida del cristiano que constantemente se está renovando. Ahora, es bien interesante esto y que nosotros podamos entender cuando en mi andar con Cristo, estoy siendo presionado a vivir como vivía antes, debo renovar mi entrega, debo renovar mi sometimiento, debo volver a renovar mi total entrega absoluta a la voluntad de Dios. Miren, no sé si usted ha leído que una de las iglesias a las cuales el apóstol Juan habló en el libro de Apocalipsis tuvo un reclamo, y el reclamo era: es que tengo contra ti que dejaste de amarme como me amabas al principio. Es la versión popular, pero la Reina Valera dice: tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Yo no debo tener un segundo o un tercer amor, solo hay un amor. Mi corazón debe estar apegado, inclinado, seducido en vivir solamente por mi primer amor, que es Dios. Y de esa forma y de esa manera yo necesito entender que cuando yo me inclino otra vez, cuando yo tengo las tendencias a volver a hacer lo que hacía antes cuando no tenía a Cristo, yo tengo que detenerme ahí. Y tengo que decirle al Señor: Padre, haz una renovación espiritual en mi vida. He dejado de entregarme a ti. He dejado de caminar en tu voluntad. He vuelto a las prácticas y hábitos que son desaprobadas por ti. Por eso es importante que nosotros entendamos: el Señor habla, el Señor da señales, el Señor nuestro Dios nos da alertas. Y cuando yo empiezo a hacer cosas que hacía antes cuando no tenía a Cristo y ahora lo tengo, yo necesito una renovación espiritual. Pablo decía en Efesios capítulo 2, quienes hemos leído, Pablo decía: Él os dio vida a vosotros. Ahora escuchemos esto:
lo que dice Pablo. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida a vosotros? Cuando éramos gentiles, cuando no vivíamos en la fe, cuando éramos personas gobernadas por el enemigo, por el príncipe de este mundo. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pablo está hablando en el capítulo 2 de Efesios. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a los cristianos de la iglesia en Éfeso. No les está hablando a alguien que no conocía de Cristo, no. Por eso es que usted, si se da cuenta, Pablo siempre recalcaba, siempre hacía énfasis en el hecho de preparar a la iglesia para que viviera y caminara de acuerdo a la voluntad de Dios y en la misma forma y manera en la que tenemos que vivir nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuchen, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de la desobediencia, ahora somos hijos de la verdad. La verdad es Cristo. Somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, y ya no más caminamos en la mentira ni en el engaño. No debiéramos caminar ahí. Ahora tenemos que caminar conforme al estilo de vida que Dios ha establecido como norma y principio, poniendo la mirada en Cristo Jesús, el patrón y modelo a seguir. Entonces, mis amados, una señal de que yo como cristiano necesito una renovación espiritual, esa señal es cuando yo me estoy inclinando otra vez por volver a vivir como vivía en mi vida pasada. Recordemos que la vida pasada quedó atrás. De hecho, Jesús dijo en el Evangelio de Lucas: ninguno que ponga su mano en el arado y voltee atrás. Ese término o esa connotación de volver atrás habla no solamente de volver, habla de que estamos haciendo, de que estamos volviendo a practicar, de que estamos afanados y preocupados por el placer y el deleite pagano y mundano y desestimamos el vivir para Dios. Por eso es que ahí, en esa señal, yo necesito entender que necesito una renovación espiritual. Anita, bendiciones. Mike, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí. ¿Cuándo es que yo necesito una renovación espiritual como cristiano? Cuando existen síntomas de postergar mis prioridades en lo que tiene que ver la vida cristiana. Cuando yo postergo, cuando yo dejo para después lo que es primordial, lo que es prioridad. Las cosas que ya son nulas o que ya no correspondo como una prioridad y son las cosas de Dios, y eso me lleva a apartarme de Él. Hermano, yo necesito una renovación espiritual. Entendamos esto. Dios nos ama y en su gracia, en su bondad, en su misericordia, Él siempre está con sus brazos abiertos, diciendo que Él está ahí para ayudarnos. Pero no para tratar el Señor de solapar, no para que el Señor diga: está bien, te volví a perdonar, pero yo sigo viviendo igual. Hermano, tengamos cuidado en eso. No tengamos en poco la gracia. No menospreciemos la gracia. No usemos la gracia de Dios para ampararnos y decir: hoy vivo esta semana en mi pecado, en mi maldad. Acabo el Señor me ama. No, hermano, tengamos cuidado de menospreciar la gracia de Dios. Es cierto, Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia. De hecho, su palabra dice: Él no desea la muerte del impío. Pero no se trata de que yo crea que Dios me va a tolerar mi vida de pecado y desorden. No, tengamos cuidado. Él es un Dios de amor, pero también fuego que consume. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando existen síntomas de que yo postergo mis prioridades en la vida cristiana y las cosas no corresponden como prioridad. Estoy más apegado a apartarme de Dios. Ahí yo necesito una renovación espiritual. Esto debe ser así.
No estoy tratando de hacerle quedar mal, ni ofenderlo. Lo que las palabras de Dios nos revela que cuando yo estoy haciendo las cosas equivocadamente, su espíritu tiene que compungir mi corazón. El espíritu tiene que revelarme que estoy haciendo las cosas mal, y eso me debe doler, porque no estoy ofendiendo a nadie más sino a Dios, quien envió a su Hijo para morir por nosotros. Y la más grande y máxima expresión de amor fue Dios a través de Cristo. Pero eso no significa que yo tengo que vivir como yo quiera. No caigamos en ese gravísimo error, mis amados. ¿Saben? Cuando dejo de involucrar en mi vida a Dios, cuando yo dejo de involucrar en mi vida a Dios, cuando dejo de tener comunión con Él, cuando menosprecio el tiempo de búsqueda, cuando tengo en poco su enseñanza, cuando desestimo la disciplina espiritual, es sinónimo de que yo necesito una renovación espiritual. Es una evidencia, es un sinónimo de que no estoy haciendo bien las cosas. Pablo decía en Romanos 12, 11 y 12. Pablo decía esto: en lo que requiere diligencia, en lo que requiere prontitud, decía Pablo, no seas perezoso. Mire, quiero buscarlo y leérselo. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque él estaba hablando acerca de los deberes del cristiano. Usted puede leer la Biblia, y si usted es un buen lector de la Biblia, sabe lo que Pablo estaba diciendo en el contexto de estos versículos bíblicos. Pablo estaba hablando de los deberes, de las responsabilidades, de ese sentido de pertenencia, de saber quiénes somos en la fe en Cristo Jesús. Y Pablo decía en Romanos 12, 11 y 12, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso, sino que sírvele fervientemente en el Espíritu, gózate en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Sabe que este debe ser como una norma o como un estilo de vida de los cristianos? Siempre fervientes en espíritu, siempre ese sentido de no tener la pereza por encima como una cobija y abrigarnos en eso, porque la pereza va a hacer que nos detengamos en el buen desarrollo de la vida cristiana. La semana pasada, haciendo un paréntesis, la semana pasada estuvimos en Costa Rica y estuvimos en una ciudad que se llama Cañas, Costa Rica. Y es un lugar donde hay mucha vegetación, muchos animales, y pudimos ver a los perezosos viviendo libremente en esa parte del país de Costa Rica. Y el perezoso, ¿sabía usted que la mayor parte del día se la pasa dormido y solamente utiliza 2 horas para comer? De hecho, tiene unas garras, tiene unas uñas que él clava en el tronco del árbol, porque si se queda dormido, él no se va a caer, porque queda atrapado con sus uñas en la corteza del árbol. Él ocupa 2 horas solamente para comer y la mayor parte del día está dormido. Saben que cuando esta forma de vida de ser perezoso, esto tiene que llevarme a mí a decir: Señor, necesito una renovación espiritual. Mis amados, yo no sé, yo no conozco, pero el Señor sí lo sabe. ¿Cómo es el estilo y la forma de vida que estamos llevando a cabo en este tiempo? Pero siempre el Señor nos va a dar señales. El Señor siempre nos va a hablar antes. Él no te va a hablar después.
Él te va a dar una señal, Él te va a dar un indicativo, Él va a usar a alguien para decirte que tienes que cambiar algunas cosas. Dios no hace algo sin antes avisarnos. Y a veces cuando no atendemos las alertas o los avisos y nos enfrentamos con una realidad de las cosas como consecuencia de lo que no estamos haciendo bien, a veces culpamos a Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto? Y Señor, ¿por qué otra vez yo? Y Señor, el Señor te mandó señales de que tienes que hacer algo diferente. Y si no pones atención a eso, habrá consecuencias. Es muy práctico este ejemplo que te voy a dar. El semáforo te da una señal cuando va a cambiar de verde a rojo. Hasta te manda un color amarillo. Hay señales que te indican, párate, detente. El que no hace caso a la señal del semáforo y no se detuvo en rojo, tuvo un accidente. La consecuencia de no haber atendido la señal, tuvo un accidente. Hermanos, si no atendemos la señal de una renovación espiritual, las consecuencias quizás sean es que volvamos otra vez a lo que vivíamos antes. Señales de que necesito una renovación espiritual. Muchas veces encontramos pérdida de pasión, pérdida de deseo y pérdida de amor. Pérdida del trabajo por ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Damos inicio en descuidar nuestra vida eficaz como cristiano. Esto es una señal de que necesitamos una renovación espiritual. En verdad, muchas veces encontramos que se nos acabó la pasión. Hay señales de que se te acaba el deseo de buscar a Dios. Se te acaba el deseo de estar en la intimidad con Él. Como que ya no te esmeras, ya no trabajas porque tu estilo de vida como cristiano sea cada vez mejor. Hermano, esa es una señal de que necesitamos detenernos y decirle al Señor, renueva otra vez mi amor por ti. Renueva mi pasión por ti. Reconozco que he dejado de buscarte, reconozco que ya no siento lo mismo que sentí al principio. Señor, ayúdame, no quiero desanimarme, pero tengo que hablar con Él. Yo les dije hace ratito, Él es un Dios de amor, de gracia. La Escritura dice, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestros temores, Él conoce que somos tentados, seducidos, Él lo sabe, Él sabe todo eso. Pero cuando eso lo experimentemos, el temor, la duda, la pérdida de pasión, no digamos ya ni modo, se acabó mi amor por Dios. No hagas eso, no hagas eso, porque será peor la situación. Yo he conocido a personas que duraron años en una iglesia y se les acabó el deseo, se les acabó la pasión, no renovaron su estilo de vida conforme a la guianza del Espíritu y hoy están perdidos. He conocido matrimonios que estuvieron en la iglesia y hoy ya no están juntos. Los hijos se perdieron, los hijos volvieron a un estilo de vida pesado y difícil, y todo porque no tuvieron en cuenta que necesitaban renovar constantemente su vida espiritual. Y es triste ver eso. Me he topado hermanos en la calle y prefieren sacarme la vuelta, prefieren porque sienten vergüenza, se siente como que ofendieron a todo el mundo, y no es otra cosa más que la obra del diablo llevándose a muchos que un día estuvieron en la iglesia y hoy están otra vez en el mundo. Alguien dijo, quizás nunca nacieron de nuevo. No lo sé si hayan nacido de nuevo o no, pero recordemos lo que dice la Escritura. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Ese es su trabajo, y él tiene la mirada en aquellos que un día estuvieron bajo su dominio y luego vinieron a Cristo. Él quiere volverlos otra vez a las tinieblas, pero recordemos lo que dijo Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tengo que estar ahí en ese sentido de renovar aquellas cosas que necesitan cambio en mi vida. Muchos han perdido pasión por Dios.
y deseo de trabajar por ser mejores. Y eso es algo, hermano, que necesitamos evaluar en nuestra vida. Si hay algo que demuestra que nos hemos detenido en nuestra formación y en nuestra transformación de vida cristiana agradable, es la pérdida de la pasión y el amor por Dios y el deseo de trabajar por ser mejores. ¿Saben? Pablo, aún estando preso en la cárcel, escribió esto en su misma carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1. Pablo, ya estando preso, decía: yo estando en la cárcel por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamado que ustedes tuvieron y de lo cual fueron elegidos por Dios. Miren lo que dice Pablo. Ahora, ¿quién le dijo a Pablo que algunos cristianos estaban perdiendo el énfasis de lo que representaba su llamado? Pablo tenía colaboradores. Pablo estaba preocupado y ocupado porque las iglesias que él había fundado siguieran caminando conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo fue un atalaya. Pablo fue un supervisor. Pablo fue una persona que se preocupaba y estaba muy al pendiente por el buen caminar de los cristianos. Y estando en la cárcel les dice: yo estando preso en la cárcel por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamado, de la vocación con que fuiste elegidos. Mis amados, necesitamos saber que si las cosas no están saliendo bien en nosotros, no es culpa de Dios, no es culpa de un pastor, de un líder. Hermanos, aceptemos que estamos nosotros haciendo las cosas equivocadamente. Aquí no se trata de buscar culpables. Mis amados, estoy casi ya por terminar. Otra señal de que yo necesito una renovación espiritual, de que el cristiano necesita una renovación espiritual, esta señal es cuando pierdo el sentido de asombro, o cuando hay un nulo deseo por estar en la presencia de Dios en la iglesia. En la iglesia. ¿Saben? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, a Moisés le dijo que hiciera un tabernáculo donde la Shekinah de Dios descendía, donde en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios inspiraba al pueblo el saber que tenían un Dios totalmente diferente a todos los demás dioses. De hecho, los otros pueblos temían al Dios de Israel, porque no había otro Dios como el Dios de Israel, que hacía las obras maravillosas, las manifestaciones maravillosas que él hacía. Desde que se estableció el tabernáculo, la Shekinah de Dios venía. Todo el pueblo contemplaba la gloria de Dios en aquella nube con truenos y relámpago y fuego. Pero en el nuevo pacto vino alguien llamado Jesús, que vino a ser la gloria de Cristo. Es la gloria de Dios que vino a manifestarse a nosotros. Cristo es la gloria de Dios que vino a hacerse carne para que veamos a Dios cara a cara en la vida de Cristo. Pero ¿saben qué está sucediendo hoy? Hoy han desestimado muchos la gloria de Dios, y la gloria de Dios no son brincos, no son algarabía, no es remolineo. La gloria de Dios no es show ni espectáculo. La gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Y dice Juan 1:12, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria.
si no hemos entendido lo que es la gloria de Dios, la manifestación, la esencia, la presencia, el todo de Dios vino a revelarse a los hombres para que vieran que Dios estaba cerca. Porque creen que ahora la carta a los hebreos dice: vengan ante el trono de la gracia. Acercaos pues ante el trono de la gracia. ¿Quién está sentado al lado del Padre? Cristo, en el trono de gracia. ¿Qué es gracia? Ver el favor, el amor, la misericordia de Dios. Pero hay quienes ya no les interesa y han desestimado el hecho de saber que su presencia ya no tiene valor. Si esto está pasando en tu vida, hermano, párate, detente. Necesitamos una renovación. Yo días pasados mandaba un mensaje. De que cuando te ausentas de ir a la iglesia, cuando te ausentas de buscar a Dios, dejas de ser alimentado por Él. Y si no te estás alimentando de Dios, entonces ¿de qué te estás alimentando? Todo lo que hay fuera de Dios es basura. Nada alimenta el alma ni el corazón del hombre como Dios lo hace. Y Él ha dejado su palabra. Y tenemos todo lo necesario para disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia, de su bondad en nosotros. Entonces, escuchemos esto: cuando perdemos el sentido de asombro por ya no buscar la presencia de Dios, hermanos, tenemos que tener una renovación espiritual. Una de las cosas que alienta nuestro espíritu, una de las cosas que alienta nuestro corazón por estar firmes en la fe, por caminar con fuerza y poder, se fundamenta solo en la manifestación de la Shekinah de Dios en nosotros. Y la Shekinah de Dios es su espíritu. Su espíritu. ¿Por qué Dios dijo: recibiréis poder? Porque lo necesitamos. Ese poder espiritual es efectivo para la vida cristiana. Ese poder espiritual del cual Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Ese poder es el que nos da la capacidad de someter la carne, las emociones, los deseos, las concupiscencias y vivir para Dios. Y sabes, esto no lo obtenemos fuera de Dios. Mis amados, necesitamos una renovación. ¿Saben? Después de que Moisés hizo el tabernáculo y habitaba en medio del campamento, el pueblo lo tuvo en poco y empezaron a hacer cosas malas y perversas. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ya que no se acerque el pueblo, porque no vaya a ser que perezcan por mi santidad. Sacaron el campamento de donde estaba el pueblo, y cada vez que el tabernáculo avanzaba el pueblo. Y recuerdo que en la Biblia, en Éxodo 3, 14 y 15, Dios le dice a Moisés: oye Moisés, este pueblo es duro de corazón, este pueblo es tremendo. Se me hace que ya no voy a estar con ellos. Tú sácalos de aquí del desierto y llévalos a la tierra prometida. Y Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo no sé si alguna vez usted le ha dicho a Dios: Señor, si tu presencia no está conmigo, Señor, si ya no vas conmigo. ¿Alguna vez has sentido que Dios ya no está ahí?
Preguntémonos por qué. Él es santo. Él es santo. Él habita en la santidad. Él habita y se mueve y se manifiesta en el corazón quebrantado. Él está ahí. Si esto no está sucediendo en tu vida, necesitamos una renovación espiritual. ¿Por qué no le decimos esta noche a Dios? Señor, reconozco que necesito volver a tener mi deseo de estar a solas contigo. ¿Hace cuánto no tienes una experiencia verdadera de su presencia? Pero donde Él se revele tanto a tu vida, que empieces a cambiar, empieces a renovar, empieces a hacer las cosas conforme a como Dios lo dice. Mis amados, que Dios bendiga su palabra. Necesitamos una renovación espiritual cuando nuestro amor por Dios tiende a menguar, tiende a bajar de intensidad. Es necesario ahí una renovación espiritual. Sé que muchos de los que están escuchando y viendo y verán este video, llevamos ya tiempo caminando con Dios, llevamos tiempo en la fe cristiana y hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, ha venido el desánimo, ha venido los temores, a veces situaciones que ponen en un desafío nuestra vida y un montón de vicisitudes que experimentamos. Pero por encima de todo eso, la mano de Dios no se ha retraído. La mano de Dios no se ha cortado para que ustedes y yo nos tomemos de Él y vivamos y desarrollemos nuestra vida para honra y gloria de su nombre. Señor, te doy gracias esta noche por tu gran amor para con nosotros. Sé que nos amas por encima de nuestras faltas, pecados y errores. Tú no deseas, Señor, que vivamos habituados en el pecado, en la rebeldía, en el desorden. No, Señor, tú no permites que tus hijos vivan de esa manera. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Y así como el Padre disciplina a su Hijo para que viva de manera correcta dentro de la casa, así tú, Señor, también traes disciplina. Pero no la disciplina como castigo, sino la disciplina como cambio, como renovación. La disciplina que nos lleva a reconocer que necesitamos vivir la vida agradable delante de ti, Señor. No la disciplina como castigo, merecedores de juicio, no, Señor, sino la disciplina que nos lleva a ser discípulos, seguidores, fieles, apasionados en vivir la vida para ti. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos a todos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Mis amados, pues Dios nos bendiga. Gracias a todos los que estuvieron en conexión. Gracias por sus saludos, sus buenos deseos. Las bendiciones para nosotros es recíproca, de igual manera para todos. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos. Vamos a cambiar de jueves a miércoles. El próximo miércoles vamos a estar por acá. Agradecemos al director de Neuma que nos facilita las cosas y bendecimos su vida. A Edgar y a todos quienes son parte de esta comunidad de Neuma Media. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Amén.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.